Matrices y determinantes, las propiedades de los determinantes. Las propiedades de los determinantes son una serie de reglas que me van a permitir pues, hacer determinantes de una manera más rápida, sin tener que hacer pues, la regla de Sarrus que vimos en los vídeos anteriores. La primera propiedad te dice que si una fila o columna de una matriz es nula, pues el determinante vale 0, ¿vale? Si me piden que calcule este determinante, pues resulta que si tiene una fila entera de ceros, pues podemos decir directamente que el determinante vale 0, sin necesidad de hacerlo. O si tengo una columna entera de ceros, pues podemos hacerlo directamente sin, podemos poner directamente que es 0 sin necesidad de tener que hacerlo. Segunda propiedad me dice que si permutamos o cambiamos dos filas o columnas de una matriz, entonces cambiamos el signo del determinante. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo me dice que si se sabe que el determinante de esta matriz pues vale 3, me pide que calcule este otro y este otro. Resulta que el primer caso, pues tiene las dos últimas filas cambiadas con respecto a la que me da en el enunciado. Es decir, la fila verde, la B de E, que antes estaba en el segundo lugar, pues ahora está en el tercero, y la CF, la roja, pues está en segundo lugar cuando antes estaba en el tercero. ¿Qué significa eso? Que cambiar de estas dos filas implica cambiar de signo. Entonces, pues, si volvemos a colocar esta en el segundo lugar y esta en el tercer lugar, necesitamos cambiarle el signo. Y ya esta coincidiría con la del principio, que como sabemos que su determinante vale 3, pues el resultado me daría menos 3. Por eso este determinante vale lo mismo que este, pero cambiado de signo. Y si lo que hemos cambiado ha sido dos columnas, por ejemplo, en este caso la roja que sería CEF, que era la que estaba en tercer lugar y ahora está en primer lugar, y la que está en verde, la ABC, que ahora está en tercer lugar cuando antes estaba en primer lugar, pues se ve que las dos han cambiado de sitio. Si hemos cambiado las dos de sitio, volver a ponerla en su sitio implicaría un cambio de signo. Y ese cambio de signo pues haría que este determinante también valiera menos 3. La propiedad tercera te dice que si dos filas o columnas de la matriz son iguales, el determinante vale 0, ¿vale? Entonces, si tengo dos filas o dos columnas que son igual, idénticas, directamente podemos decir que el determinante vale 0. Por ejemplo, si me piden que calcule ABC, BDE, BDE, como estas dos filas son idénticas, pues el determinante directamente vale 0 sin necesidad de hacerlo. Y en este otro caso, pues si las dos últimas columnas también son iguales, pues también podemos poner directamente que vale 0. Propiedad 4. Te dice que si se multiplican los elementos de una fila o columna por un número, entonces multiplicamos el determinante por dicho número. ¿Qué quiere decir esto? Me dan esta matriz, su determinante vale por lo visto 3, y me piden que calcule este determinante de aquí, que resulta que la segunda fila, pues si os fijáis, tiene multiplicado un 2 en cada elemento. Si en una fila entera o en una columna entera tengo multiplicando siempre el mismo número, lo que se puede hacer es sacar factor común ese número, ¿vale? Entonces este 2, este 2, este 2 se sacaría delante del determinante, quedándome pues A, B, C, B, D, E, C, E, F, que es la matriz original y que sabemos que su determinante pues vale 3. Por tanto, el resultado de esta operación pues sería 2 por 3, que es 6, ¿vale? Si tengo una fila con el mismo número, pues se saca factor común, ¿vale? Si tuviésemos dos filas con números iguales, pues tendríamos que sacar uno por cada fila o uno por cada columna, ya según cómo estuviese, y si todos los elementos de la matriz tienen el mismo número multiplicando, se sacaría también uno por cada fila o uno por cada columna, ¿vale? No se saca uno por toda entera, sino que se saca uno por cada fila o uno por cada columna. Propiedad 5. Si los elementos de una fila o columna se descomponen en sumandos, es decir, si están expresados como suma o como resta, su determinante será igual a la suma de dos determinantes, ¿vale? Que tienen todas las demás filas o columnas iguales y uno de los sumandos se coloca en una fila o columna en cuestión. Se coloca cada uno de los sumandos en una fila o en columna en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Dice que se sabe que el determinante de la matriz, esta de aquí, es 2 y me piden que calcule este determinante, que si os fijáis, pues la primera fila está formada por sumas, x más 1, y más 2 y z menos 3, ¿no? Entonces, cuando que tengamos una fila con sumas o con restas, pues lo que tenemos que hacer es separar esto en dos determinantes. ¿Y cómo se separa en dos determinantes? Pues la parte que no está en la suma, es decir, el 1, el 0, 1 y el 1, 2, menos 3 se ponen en ambos y eso se mantiene tal cual. Lo que tenemos que poner, o lo que cambia, digamos, es la parte de la primera fila en este caso, donde la X, la Y y la Z, que es la primera parte de la suma o de la resta, se colocan en el primer determinante, y la segunda parte de la suma o de la resta, en este caso el 1, el 2 y el menos 3, pues lo colocaríamos en el otro determinante. De esta forma, pues me queda un determinante que es igual que la que me dan en el enunciado, que sabemos que vale 2,
Y me queda otro determinante que tiene dos filas iguales. Hemos visto antes que como tener dos filas iguales significa valer 0, pues entonces este determinante valdría 0. Y este determinante que está en amarillo, que ya digo es el que coincide con el del enunciado, pues como sabemos que vale 2, pues el resultado final pues será 2. Te dice que si una fila o columna de una matriz se le suma otra paralela multiplicada por un número, el determinante no varía, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues si tengo una matriz, su determinante sabemos que vale 2 y me piden que calcule este determinante que tiene suma, primero lo voy a hacer de la manera que hemos visto antes, es decir, las sumas y las restas pues las vamos a separar en dos determinantes. Entonces si tengo x más 2, y más 4 y z más 6, pues voy a poner x y z en el primero y 2, 4, 6 en el segundo y el resto lo copio igual. 1, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 1, 2, 3. El primer determinante pues coincide con lo que me dan en el enunciado, que vale 2, así que directamente este valdría 2. Y el segundo determinante, si os fijáis, la fila que está en azul, pues resulta que es el doble de la tercera, porque 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. Si pasa esto de que una fila es el doble de otra, o una columna es el doble de otra, o el triple o lo que sea, pues directamente su determinante sería 0. Si no lo queréis hacer de esa manera, pues podéis sacar factor común, porque como 2 es 2 por 1, 4 es 2 por 2 y 6 es 2 por 3, pues resulta que todo está multiplicado por 2, así que podríamos sacar factor común el 2, quedándome 1, 2 y 3 en esa primera fila, que coincidiría con la tercera y que al tener dos filas iguales, pues automáticamente este determinante valdría 0. Y claro, 2 por 0 es 0, se iría y el resultado sería 2, que por cierto pues coincide con el que me decían en el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que dice realmente esta propiedad? Esta propiedad lo que dice es que si tengo una fila o una columna y en la fila o la columna tengo sumas o restas de números 2, 4 y 6 que son precisamente múltiplos de otra fila paralela, en este caso de la tercera, porque hemos dicho que el 2, el 4 y el 6 es el doble de 1, de 2 y de 3, pues automáticamente yo ya sabría que este determinante tiene que salirme lo mismo que el del principio. Y podría haberlo hecho directamente. Pero ya digo, si no soy capaz de hacerlo directamente, pues entonces podríamos hacerlo pues con esto, ¿no? Con estos pasos que hemos dado, que es separar la suma en dos determinantes y cada uno pues hacerlo por separado. Venga, propiedad 7. Si una fila o columna de la matriz es combinación lineal de otras paralelas a ella, el determinante es nulo. ¿Qué significa esto de combinación lineal de otras paralelas? Me dan este determinante, me dice que vale 2 y me piden que calcule este de aquí. Y resulta que la primera columna es combinación lineal de las otras dos. ¿Por qué? Pues porque para formar esta columna hemos utilizado C, F e I, que es la segunda columna, y B, E y H, que es la tercera columna. Y cuando se suma o se resta, pues dos elementos, incluso multiplicados por algo, como en este caso por 2, pues se dice que esto es una combinación lineal. Y es una combinación lineal precisamente de las otras dos filas, de las otras dos columnas. Por tanto, yo ya sabría directamente, debido a esta propiedad, que el determinante tiene que ser nulo, es decir, que el determinante tiene que salirme 0. Que no lo veo del tirón, si no lo veo del tirón, pues lo que hago es lo mismo que antes, separar la suma en dos determinantes. Entonces separo la C, la F, la I en el primero y el 2B, 2E y 2H en el segundo, manteniendo las otras pues como están. Y de las 2B, 2E y 2H, pues voy a sacar factor común el 2. Saco factor común el 2, quedándome pues B, E y H. Entonces, ¿qué ocurre? Que el primer determinante tiene dos columnas iguales, por tanto vale 0. Y el segundo, pues también tiene dos columnas iguales, por tanto también vale 0. Y como 2 por 0 es 0, pues 0 más 0 saldría 0. Ya digo, sale nulo, pero se podría haber hecho del tirón, ¿ven? Sabiendo que en una columna pues tengo números o elementos o las otras dos, como suma o como resta, pues entonces podríamos hacerlo directamente. Venga, propiedad 8 me dice que el determinante de una multiplicación de un producto de matrices cuadradas, y esto es importante, si no son cuadradas no se puede aplicar esta propiedad, tienen que ser cuadradas. El determinante de la multiplicación de matrices cuadradas es igual al producto de las matrices factores. Realmente esto sería del producto de los determinantes factores, ¿vale? De los determinantes de las matrices factores. Ejemplo, ¿no? Te dice que sea A y B dos matrices cuadradas de orden 3, es decir, de 3 por 3, cuyos determinantes son, el determinante de A es un medio y el determinante de B es menos 2, pues me pide que calcule el determinante de esta multiplicación, de A por B. Entonces,
Fijaros que no tengo ni A ni B, realmente las matrices no las sé y no, por tanto no puedo multiplicarlas. Entonces, ¿qué es lo que se hace directamente? En vez de multiplicarlas, pues aplico la propiedad, que lo que me dice básicamente es que si tengo una multiplicación de matrices cuadradas dentro de un determinante, pues puedo separarlo en dos determinantes. Determinante del primero por determinante del segundo. Y ya sí puedo hacerlo porque el determinante del primero me lo da el ejercicio y el determinante del segundo, pues también. Es decir, un medio por menos 2 me saldría menos 1 y ese sería el resultado, ¿no? Si tengo digamos, utilidad que tiene esta propiedad es para las potencias de matrices. Si me piden el determinante de a elevado a 3, pues como a elevado a 3 es a por a por a, pues entonces, y las tres matrices son cuadradas, pues entonces podríamos separarlo en determinantes de cada uno, ¿no? Determinante del primero, determinante del segundo y determinante del tercero. Como los tres son los mismos, pues me va a salir un medio por un medio por un medio, que es, por cierto, sería lo mismo que un medio al cubo, es decir, cuando se tiene una potencia elevado a un número, o sea, una matriz elevado a un número, pues podemos hacer el determinante de la matriz y elevarlo, lo que me saliera ese determinante, pues al número que me dicen, ¿no? En este caso, pues un octavo. Y también sirve esta propiedad pues, para hacer el determinante de la matriz inversa, ¿vale? La matriz inversa ya hemos visto en otros vídeos en qué consiste y resulta que para hacer el determinante de la matriz inversa, pues vamos a utilizar esta fórmula que está recuadrada en rojo, que básicamente dice pues, que el determinante de la inversa siempre va a ser 1 partido del determinante de A. Aquí yo lo que he hecho ha sido demostraros el porqué de esa fórmula, ¿vale? Acordaros que para comprobar la matriz inversa usábamos esta fórmula o usábamos esto que tenemos aquí, que es que la inversa multiplicada por la matriz, pues siempre tenía que dar la matriz unidad o la matriz identidad, ¿no? Entonces, cuando se tiene una igualdad de dos cosas, el determinante de la izquierda tiene que ser igual al determinante de lo de la derecha. Y como el determinante de la izquierda es un producto, pues lo he separado el determinante de la inversa por el determinante de A. Y por el otro lado, en la otra igualdad, pues puesto el determinante de I. Entonces, si el determinante de I siempre vale 1, el determinante de la matriz de identidad siempre vale 1, pues me queda que el determinante de la inversa por el determinante de A es igual a 1. Como lo que quiero calcular es el determinante de la inversa, pues este que está multiplicando y que os recuerdo que como los determinantes son números, pues esto sería un número, pues podría pasar al otro lado dividiendo, quedándome pues 1 partido del determinante de A. Por eso esta es la fórmula. En este ejercicio, pues si quiero calcular el determinante de la inversa de A, pues haríamos 1 partido del determinante de A, que es 1 partido de un medio, que es lo mismo pues que 2. Y la última propiedad, la propiedad 9, me dice que el determinante de una matriz es igual que el determinante de su traspuesta. Es decir, si me piden el determinante de una matriz traspuesta, pues equivale al determinante de la propia matriz. No hay diferencia, ¿no? El enunciado es el mismo que el de antes. El determinante de A sabemos que es un medio, el determinante de B sabemos que es menos 2. Las matrices son cuadradas. Y como me piden que calcule el determinante de A por B traspuesta, pues voy a separarlo en determinante del primero por determinante del segundo. Y entonces ahí es donde ya tengo el determinante de la traspuesta. Pues la propiedad lo que me dice es que el determinante de la traspuesta de B tiene que ser igual al determinante de B, que ese sí lo tengo y que como vale menos 2, pues me va a dar menos 1 en este caso. Así que estas son las propiedades de los determinantes que son muy útiles pues para hacer determinantes de manera rápida, que al final pues es lo que necesitamos, ¿no?